Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su paz, su misericordia, esté con todos ustedes. Con esta fiesta de la Ascensión concluimos los 40 días en los que el Señor Jesús se ha aparecido a sus discípulos. Queda otra semana más para celebrar la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Vamos a disponernos pues a celebrar nuestra Eucaristía, nuestro encuentro con Jesús resucitado, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti nuestra cumplida acción de gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les había hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús le contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos.
porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también la del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consume todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, como decíamos al principio de la misa, terminamos ya lo que llamamos la parte de la cincuentena pascual. Son 40 días en que hemos estado escuchando las apariciones de Jesús a sus discípulos. Todo comenzó precisamente a partir de la resurrección de Jesús. La Iglesia ha separado este gran misterio de la resurrección en 3 partes. La Pascua de Jesús, que es la resurrección de Jesús, lo que viene siendo la ascensión y lo que viene siendo la efusión del Espíritu Santo. Pero podríamos decir que todo esto se dio en un solo instante. Desde el momento en que Jesús resucita, está sentado a la derecha del Padre y ha dado a los discípulos, y eso lo escuchamos en varias partes del Evangelio, le ha dado a sus discípulos el Espíritu Santo para que vayan y hagan lo que Él ha hecho. Van a ser los continuadores de la obra de Jesús. Durante la cincuentena pascual estuvimos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles y cómo fue poco a poco la comunidad entendiendo la ausencia de Jesús, que no es una separación solamente física, sino es un nuevo estado de vida que Él tiene. No es que alguien se va, sino que se hace presente de otra manera, de otra forma distinta. Entonces, la ascensión, cuando hablamos de la ascensión de Jesús, estamos hablando de una plenitud de la obra de Jesús. Estamos hablando, valga los términos que utilizamos, son para poderlos entender, cuando hablamos de cielo, cuando hablamos que subió al cielo, que está sentado a la derecha del Padre, estamos resaltando sobre todo la divinidad de Jesús. Su encarnación y todo lo que hace Jesús, incluyendo morir en la cruz, es todo lo que es la cuestión humana. Se ha sometido a los límites del tiempo y del espacio, de las limitaciones que tiene cualquier hombre, e incluso las tentaciones que puede tener cualquier hombre, aún sin caer en ellas. Sabemos que Jesús no tiene pecado, pero vivió las tentaciones. Entonces, todo lo que vimos en la encarnación de Jesús es lo meramente humano, pero cuando hablamos de la ascensión, hablamos de la divinidad de Jesús. Por eso, desde el momento en que Él resucita, nos resalta luego, podríamos decirlo así, la divinidad de Jesús, lo que Él es. Claro que, como lo escuchamos en las lecturas, ver que asciende es una forma de decir precisamente eso. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, la narración de Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego. El gran profeta del Antiguo Testamento, un gran profeta que incluso no hay un libro escrito de él, pero sí se habla de que es un gran profeta. Y en una de las narraciones se habla de que Elías fue arrebatado en un carro de fuego hacia el cielo. Lo que se quería resaltar precisamente que la palabra de Isaías no es una palabra que es de él. Y por eso se decía en la tradición judía que tenía que venir Elías, que ese era uno de los signos, que él tenía que retornar, el gran profeta, y ese iba a ser el signo de que el Mesías está cerca. Por eso también se le equiparaba o se le comparaba a Juan el Bautista con Elías, porque Juan el Bautista tenía una fuerza en su palabra también. Entonces es una forma literaria de hacer ver eso, que lo que se está haciendo no es meramente obra de los hombres, sino es obra de Dios. Y este gran profeta del Antiguo Testamento era hombre de Dios y fue arrebatado al cielo. Entonces, cuando hablamos de la ascensión, nos referimos a eso. Pero inmediatamente, si nos fijamos en el texto, especialmente en la primera lectura, nos hace ver que los discípulos se quedan como en un momento de contemplación, viendo cómo se aleja, según dice el texto. Es como si se quedaran pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Es como la pregunta lógica, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué viene? ¿Qué continúa? Y algo muy importante, una fe que nos hace no enfrentar la vida, que es una fe que nos saca de la realidad, no es verdadera fe. Los discípulos no podían quedarse contemplando y añorando la presencia física de Jesús, o añorando las enseñanzas, o añorando las prácticas que hacía Jesús, como el perdón, como la curación, como la enseñanza que él había hecho. Quedarse en eso no sirve de nada. Lo que dicen estos dos hombres de blanco, sabemos que después sabemos que son los ángeles, los aterrizan, los bajan.
no se trata de quedarse allá en el pasado, se trata de que tienes un presente y hay que vivirlo y hay que expandirlo. De ahora en adelante, fíjense, leía por ahí un autor que decía, Jesús pide que se hagan discípulos, no prosélitos. Un prosélito era podríamos decir, un aprendiz de un rabino, que eso es lo que hacían los fariseos, los escribas. Buscaban prosélitos, buscaban por todos lados, alguien al quien enseñarle e incluso después dejarle caer toda la ley para que la viva, ¿verdad? Decían así. Jesús no pide eso. Jesús pide discípulos. Y el discípulo, ¿qué es lo que va a hacer? Aprender también, pero a vivir en la libertad. Eso es lo interesante del discipulado de Jesús, a saber vivir la libertad, a saber vivir la vida. Y es bien interesante que ese contemplar a Jesús divino, ese contemplar a Jesús que es el Hijo de Dios, nos aterriza y también que contemplemos a lo que tenemos enfrente. Dice, de hecho, San Juan va a decir más adelante, San Juan en su primera carta, que cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Y es lo primero que va a pedir Jesús. De hecho, toda la enseñanza de Jesús, si nos fijamos, siempre se refiere al prójimo, siempre se refiere al más necesitado, se refiere al pecador. Entonces, el que va a emprender el camino del discipulado tendrá que aprender también a convivir con el hermano. El padre Alfredo decía ayer algo bien interesante, que cuando hablamos de Dios Padre y que es mi Padre, entonces también tengo que reconocer que tengo a un hermano, que el que está a mi lado es mi hermano, porque si yo reconozco que Dios es mi Padre y que es mi Creador, a Él también lo creó Dios y es mi hermano. Y esa es la enseñanza, podríamos resumir en grandes palabras, la enseñanza de Jesús es esa: si me aman, ama a tu hermano. Y esa va a ser la misión. Entonces a los discípulos no les queda más que aterrizar y empezar a trabajar. Eso es lo que sigue, es como el tiempo de la iglesia, es el tiempo del Espíritu. La nueva presencia de Jesús es a través de su Espíritu y eso es lo que hay que emprender en el camino. Ahora bien, el texto del Evangelio nos dice que los discípulos se vuelven a reunir en Galilea. Fíjense, esto también es muy interesante porque ahí comenzó todo y ahí termina todo. Ahí fue donde Jesús los llamó, ahí donde fue Jesús donde los invitó a seguir el camino con Él, y ahí mismo concluye todo. Pero ahí mismo también comienza todo para ellos, porque ahora ellos son los que van a seguir adelante. Y también nos deja entrever un poquito el Evangelio las dudas que todavía existen. No entienden todavía exactamente qué es lo que va a pasar. Recordemos que ellos, en su mentalidad, no se habla de la resurrección, no es un término que ellos conocen. En realidad no saben de lo que está hablando Jesús. Si se fijan todavía, hablan de que vas a restablecer la soberanía, o sea, un restablecer políticamente una situación. Y Jesús no va por ahí. O sea, Jesús es otra la dimensión que está manejando. Y hay dudas, algunos sí se postran, pero otros no. La fe sigue siendo débil por parte de ellos. Y eso es muy importante también porque podemos comprenderlo nosotros. Cuando vamos a emprender, y ellos sobre todo que van a emprender el camino de propagar el Evangelio y propagar el anuncio del reino de Dios, hay dudas, hay temores, hay desconfianza en algún momento. Quizás no en Jesús, sino en sí mismos. O sea, como a veces podemos decir, somos personas que quizás pensamos que no vamos a dar el ancho. La invitación de la fiesta de la Ascensión ciertamente es poner nuestra mirada, como decía en la oración del inicio de la misa, ver que Él ya está sentado a la derecha del Padre y que esa es nuestra meta. Pero no podemos pasar por alto la vida, nuestra vida. Porque podemos correr dos cosas, dos riesgos: o desistir, es decir, no quiero entrar en ese camino porque es bastante largo, o incluso quererlo apresurar para que llegue el final, porque también es un camino largo que no quiero pasar. Y no, la ascensión, como vuelvo a insistir, nos hace aterrizar y nos hace ver que hay que vivir con paciencia la vida, con sus aciertos, con sus caídas, con los defectos, con los éxitos, con los fracasos,
vivir la paciencia. Esto es bien interesante, porque no podemos acelerar. Encontraba por ahí un ejemplo que decía, es algo absurdo querer estirar un tallo para que crezca una planta, cuando en realidad no se va a dar. ¿Qué es lo más sensato? Es regar, cuidar la planta para que crezca lo mejor que se pueda. Es como la parábola del sembrador, sin saber cómo ni cuándo la planta empieza a crecer y hasta que produce fruto. Hay otra cosa que dice, la paciencia viene siendo de una raíz bastante amarga. Es un proverbio de allá de aquellos países del oriente. Dice, la paciencia es bastante amarga, su raíz es bastante amarga, pero sus frutos son bastante dulces. La paciencia es lo que va a llevar a la persona a ir poco a poco avanzando en la vida y enfrentando cada una de esas cosas, porque, como dice el mismo texto, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, escuchábamos al principio de la cincuentena pascual, del tiempo pascual, escuchábamos cómo a veces los discípulos tenían que pasar algunas dificultades, incluso golpes, azotes, y estaban felices, gozosos. Y era precisamente por esto que estoy diciendo. Es enfrentar todo sabiendo que Él está con nosotros, que Él está conmigo. Eso es lo que nos invita a nosotros hoy como cristianos, también la fiesta de la Ascensión. Vivir la vida y vivirla con todo lo que es, sabiendo que el Señor está presente de otra manera, de otra forma. Y sabemos que en la iglesia está en diferentes formas, está en la misma comunidad, está en los mismos sacerdotes, en los diáconos, en los que prestan un servicio, en la misma Eucaristía se hace Jesús presente, en su propia palabra. Él se hace presente de muchas maneras, ya no físicamente, como lo tenían los apóstoles, pero sí a través de signos, palabras, personas que nos lo hacen otra vez presente. El mandato de Jesús sigue siendo el mismo para cada uno de nosotros. No nos dice la forma en cómo lo vamos a hacer. Sí nos dice que tenemos que enseñar lo que Él ha vivido, lo que Él ha hecho, y que es algo que también nosotros podemos vivir. El perdón, la sanación del corazón, incluso el saber dar vida a otras personas de muchas o de otra forma, pero hacerlo así, hacer que el otro crezca, que el otro salga adelante, que el otro sea distinto, sea diferente. Hablamos a veces de que crear un mundo mejor, pues sí, pero tenemos que comenzar con las personas. No es un mundo nada más que hagamos que sea bello exteriormente, sino que las personas que lo habitan sean mejores, sean más humanas, sean más fraternas, sean más cristianas. Hagan discípulos para vivir lo que Jesús vive. Esa es la finalidad. No solamente alguien que aprenda una doctrina, no solamente que alguien que aprenda cosas de la fe, sino seguir a Jesús. Lo que nos decía también el Padre Alfredo en la semana pasada es que si yo lo conozco, es porque lo voy a seguir, es porque lo voy a amar, es porque voy a emprender el camino detrás de Él. Eso es lo que nos invita a la Ascensión. Y sigue siendo, vuelvo a insistir, el llamado para todos, desde el Papa hasta el más pequeño, podríamos decirlo así, servidor de la Iglesia. Esa es su misión, hacer discípulos para que vivan lo que Jesús nos enseña. Pidámosle al Señor por la misma Iglesia, por todos los que somos miembros de ella. También pidamos por los misioneros, porque ese es un gran trabajo que todavía siguen haciendo hoy en nuestros días, aquellos que se dedican, congregaciones religiosas que se dedican a eso, llevar el Evangelio. Pero también los que estamos aquí, ¿verdad? Los que estamos en las ciudades, en la periferia, en algunos momentos, todos tenemos que aprender algo, a vivir y a enfrentar la vida. Oramos un momento en silencio.
Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, nuestro gran sacerdote, que ha atravesado el cielo para interceder por nosotros, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. A cada petición vamos a ir diciendo: escúchanos, Padre. Para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en ayuda de su Iglesia, que lucha en medio de las dificultades del mundo, y no permita que sus fieles se dejen cautivar por los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Para que Jesús, el Señor, que prometió que al ser elevado sobre la tierra atraería a todos hacia sí, revele su nombre a los hombres que aún no lo conocen, roguemos al Señor. Para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra carne, colocándola cerca de Dios Padre, llene de esperanza a los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el espíritu, roguemos al Señor. Para que el Señor, elevado al cielo, nos envíe el Espíritu Santo, para que nos enseñe a tomar los bienes de arriba y no nos dejemos cautivar por las cosas de la tierra, roguemos al Señor. Vamos a pedir por el eterno descanso de Cintia Karina Orozco. Y hemos estado recibiendo una intención que nos da mucha tristeza también, de un joven que fue sustraído de su casa, se llama Alejandro. Su familia y amigos siguen pidiendo por él. Esperemos, ya hace tiempo que él desapareció, pues esperemos que esté con bien y pueda regresar con bien a su casa. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre, por todos los que trabajan en el servicio de la salud, a nivel federal, a nivel estatal, los doctores, los enfermeros, las enfermeras, todos los que realizan algún trabajo dentro de lo que es el aspecto de la salud, para que el Señor los proteja, los cuide ante esta pandemia que estamos enfrentando. Oremos. Oremos también por aquellas personas que están contagiadas, por todos los enfermos, aunque no sean del COVID-19, para que el Señor se haga presente en sus necesidades, les dé su fortaleza y su paz. Oremos. Por las necesidades espirituales y materiales de nuestra parroquia, oremos. Dios Padre Todopoderoso, que has resucitado a Cristo tu Hijo y lo has hecho Señor del universo, reconoce la voz de tu amado en las oraciones de la Iglesia y concédenos lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
Oren, hermanos, para que, llevando ante el altar nuestros gozos, nuestras fatigas de cada día, ofrezcamos el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos enfermos de esta pandemia. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santísimo en que tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, habiendo tomado nuestra débil condición humana, la exaltó a la derecha de tu gloria,
Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Acepta, bendice y santifica esta ofrenda, Padre Santo, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, la ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar de aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Araceli, Julio y Florentino, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires,
Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todas las cosas, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La paz del Señor.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos aquellos que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para las personas que están siguiendo la transmisión desde sus hogares, vamos a recitar la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concédenos que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinan su cabeza para recibir la bendición. A cada oración respondemos amén. Que Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió hoy al cielo y les abrió el camino para llegar a donde Él está, los colme de bendiciones. Amén. Que Él les conceda que así como Cristo resucitado se manifestó visiblemente a sus discípulos, así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Que Cristo, sentado a la derecha del Padre, les conceda a ustedes por su fe en este misterio la alegría de sentir, según su promesa, que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pues agradeciéndoles de nuevo la actividad que hicimos hace 8 días y pues todavía viendo las necesidades que tenemos de la parroquia y pues bueno, que tampoco existe todavía una fecha exacta en la que podamos reabrir, regresar a los templos, pues tenemos que regresar otra vez a otra actividad. Bueno, de hecho va a ser la misma actividad para el próximo domingo, el día, ¿qué es? 31, 30, bueno, de hoy en 8, 31 de mayo, pues otra vez regresamos a las hamburguesas. Esperemos que les hayan gustado muchísimo y que nos vuelvan a comprar. Y va a ser igual, el mismo paquete, es la hamburguesa con su refresco en 55 pesos. También la misma dinámica, hay que pedirlas al celular que les habíamos dado o aquí a la oficina, ya sea que puedan venir, de preferencia que puedan venir para si pueden pagar su preventa, su boleto o llamar por teléfono a la oficina 420-0930, también ya saben el teléfono. Pues agradecemos mucho su participación y también agradecemos mucho a los trabajadores que siempre nos ayudan en la actividad. Muchísimas gracias y esperemos que puedan responder tan fuerte o más fuerte que la vez pasada. Vamos a tratar de vender más de la vez pasada. La vez pasada vendimos 700, entonces, pero teníamos un poquito de miedo si podíamos prepararlas a tiempo o no, pero sí podemos, creo que podemos hasta con 1000, yo creo. Entonces, bueno, para que ahí hagan sus pedidos. Esperemos que sí. Miren nomás la cara del padre Carlos Felipe. Se asusta. No, pues yo creo que sí podemos. Entonces, para que hagan ahí muchos pedidos y pasen la voz. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo y una excelente semana.